Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza, por tanto se atribuye a Dios. Los milagros siempre han existido, porque Dios es un Dios de milagros. Y a través de la historia bíblica podemos ver que hay una forma en la que el Señor se manifiesta con nosotros. A través del llamado de Abraham, el Señor empezó a manifestar su gloria en cada uno de nosotros, para que nuestros ojos humanos pudieran entender que el Dios que nos creó no nos abandonó a nuestra suerte, sino que todo gira conforme a su voluntad en nuestras vidas. Por eso en momentos de dificultades y en momentos de prueba, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿a dónde están tus manos? Yo quiero ver un milagro, yo necesito un milagro. Pero Dios permite que cada una de las cosas que nosotros pasamos en nuestra existencia conforme a su voluntad, y cuando caminamos por el camino y por el prado de su misericordia, todas las cosas nos llegan a nosotros para bien, para aquello que ama al Señor, como dice su palabra. Hay milagros todos los días que se manifiestan en nuestras vidas, pero para poder verlo necesitamos un vehículo que nos conduce a ese milagro, y se llama la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la garantía de lo que se espera, es la prueba de lo que no se ve, la certeza de que yo creo en las promesas que Dios me dio, por encima de lo que mis ojos humanos pueden ver. Por eso, si el médico te dijo a ti que ya no hay solución, si tienes algún problema familiar, si sientes que ya todo se terminó en tu vida, que ya no hay esperanza, ojo y espera. Dios te dio una promesa y Dios nos dice a nosotros que para el que cree nada es imposible. Por lo tanto, en tus manos, en tu corazón y en tu fortaleza y valentía está el tú mover la mano de Dios. Aquella mujer, al tocar a Jesús, que tenía aquel derrame por tantos años, ya había acudido a todos los médicos, ya no le quedaba solución. Pero cuando ella se enteró de que Jesús iba a pasar, aquel profeta llegó a donde él y solamente decía, si logro tocar su manto, sanaré. Cuando ella logró llegar a los pies de Jesucristo y tocó aquel manto, dice la palabra de Dios que Jesús se volteó y le pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, ¿cómo que quién te ha tocado si todos están encima de ti? Pero él dijo, alguien me tocó porque de mí salió poder. Aquella mujer temblando de miedo le dijo, fui yo. El Señor le dijo, mujer, ¿qué fe tan grande tiene? Vete, que tu fe te ha salvado. ¿Qué tan grande nuestra fe? Nuestra fe se prueba en los momentos de dificultades, en los momentos de alegría. Es fácil decir yo creo en Dios. ¿Sabes cuándo tú muestras que tienes fe? Cuando en momentos de tu vida todo parece encerrarse y decirse, no hay esperanza. Ya el médico dio su dictamen, ya que el juzgado dio su dictamen, ya en aquel empleo ya dio su dictamen sobre mí. Es decir, ya todas las puertas y aquello humano se ha cerrado y yo me encuentro en el borde. Ahora tú te preguntas, ¿sabes qué es la fe? Decir que cuando te preguntes, ¿y de dónde vendrá mi auxilio? La fe es decir, mi auxilio viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y mi pie no dará en el resbaladero. Hoy yo te invito, y hoy te quiero hablar de un juez, que es el quinto juez de la palabra de Dios, que nos habla en el Antiguo Testamento, para yo mostrarte, para que Dios te muestre a través de esta palabra, que aquellos que confían en las palabras del Señor no quedan sin recompensa. Hoy yo quiero decirte, como dice la palabra de Dios en Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe es que nos mantiene a nosotros conectados con nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros, estén contentos como nos dice Jesucristo. A veces tú te puedes decir, ¿cómo puedo estar contento pasando por esta situación? ¿Sabes por qué tienes que estar contento? Porque en Dios todas las cosas son posibles. Y antes de que un hijo de Dios tenga una necesidad, ya Dios ha abierto la puerta para saciarla. Todos tenemos que ser probados a través de la fe y la fe se prueba en momentos de dificultades. Jesucristo fue al desierto y fue tentado. ¿Por qué? Fue tentado por las cosas que le hacían falta. La comida. El enemigo le dijo, si tú eres Dios, convierte esta piedra en pan. Mas él respondió con la palabra misma, no solo del pan vive el hombre. Hoy, ¿qué tú estás pasando? Una enfermedad.
¿Y por qué tú no dices a esa enfermedad, si Señor es mi pastor, dice la palabra de Dios, que aquellas llagas, por sus llagas fuimos curados? Ahora, la fe aún es más profunda cuando tú dices, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero esto y yo quiero aquello, pero si no he de agradarte a ti, que no se haga, que se haga tu voluntad. Hoy yo quiero decirte a ti, por las cosas que tú estás pasando, úsala como un eslabón para aumentar tu nivel espiritual. Si tú estás pasando por una enfermedad y a donde los médicos te han dicho, o una enfermedad de tu hijo, de tu hija, y los médicos te han dicho que ya no hay solución, párate sobre ese eslabón y mira al cielo y mira al Señor en tu oración. Y dile, Jesús, ¿sabes, Señor, yo creo en ti? A pesar de lo que los médicos humanos me dicen, acuérdate que un milagro no puede ser explicado por las ciencias de la naturaleza, sino que se atribuye a Dios. ¿Por qué? Porque sobrepasa el entendimiento humano. Pero ese milagro se obtiene cuando tú y yo levantamos nuestros ojos al cielo, cuando nos arrodillamos en lo íntimo de nuestro hogar, en la iglesia, en el Santísimo, y decimos, ¿sabes qué, Señor Jesús? Si esto por lo que yo estoy pasando, Señor, será para tu gloria y para un nivel más grande, que se haga según tu voluntad y no la mía. La Santísima Virgen María le dijo al Señor, le dijo al ángel, le dijo al Señor a través del ángel Gabriel, que se haga conforme a tu voluntad. Hoy lo que tú estás pasando, dile, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Jesús lo hizo en aquella noche y le dijo, Padre, si es que esta copa puede ser pasada, que pase, pero si no, que se haga conforme a tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque de nada nos sirve ganar el cielo si perdemos lo más grande, que es la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la gloria de Dios es más grande que lo que tú quieres. Tú quieres algo pequeño, pero Dios te dice, entrégamelo a mí, que tengo algo mucho mayor. La fe es creerle a ese que te dijo que cuando tú clames a Él, Él te dará cosas mayores. La palabra de Dios nos habla a nosotros a través de Jueces, el quinto juez llamado Gedeón, un muchacho que era uno de los más pequeños, como él le dice al Señor. Dice la palabra de Dios que los israelitas habían pecado después que Josué entregó las tierras. Muchísimos se cayeron en el pecado, cayeron en la blasfemia contra el Señor, adoraban dioses falsos. Entonces fueron sometidos otra vez a la esclavitud. Los madianitas tenían el territorio de los israelitas, que cuando ellos sembraban le robaban las cosechas, o sea, lo invadían. Ellos tenían que estar en cavernas y en cuevas por el miedo a los madianitas. Pero dice la palabra de Dios que ellos no se quedaron con el miedo simplemente, sino que hicieron lo que tú y yo tenemos que hacer. Ellos clamaron al Señor. A través del capítulo 6 de Jueces nos dice, entonces los israelitas pidieron ayuda al Señor, pidieron el auxilio del Señor. Por eso es que te digo, mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Pero la palabra de Dios nos dice a través de Jeremías, dice la palabra de Dios a través de Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dios no quiere que te quedes llorando en tus pruebas. Dios quiere que clames a Él, porque ya Él tiene la solución. Y tu clamor mueve la mano del Señor. Pero un clamor en fe, en medio de las pruebas, se tiene fe y se adora, se mantiene en tranquilidad y se glorifica a Dios. Que en cierto momento tengas ciertas dudas, pero la palabra de Dios viene a ti para socorrerte. Por eso cuando la duda misma, cuando te diga ¿de dónde vendrá tu auxilio? Pues responde, mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos pidieron a Dios que enviara ayuda y socorro, dice que el ángel del Señor se le apareció a un jovencito que estaba limpiando el trigo a escondida porque tenía miedo. Y dice que el ángel se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente Gedeón. Gedeón se sorprendió porque dijo, valiente yo que estoy asustado, que estoy aquí para irme corriendo a esconderme junto a mi familia. Y el ángel le dice al Señor, él le dice al ángel, pero si Dios no abandonó, o sea, si Dios me ha abandonado, dice, de Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor no ha desamparado y no ha entregado a los madianitas. Y el ángel le dice, el Señor se volvió a él. Dice que el ángel se volvió a él y le dice, vete y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío.
Pero Gedeón replicó, perdón, yo voy a librar a los madianitas, pero si mi familia es la más pequeña, dice la palabra de Dios, ¿qué le dice? Soy el menor de la tribu de Manasés y mi familia es pequeña, yo soy el más débil, como quien dice. Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios usa al más débil porque no es la debilidad humana, como dice la palabra de Dios, lo dice San Pablo, mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. ¿Se acuerdan de David? David era el más débil de la familia. El más débil de la familia físicamente, pero Dios no ve lo físico, Dios ve el corazón. David era el valiente guerrero, por eso derribó a Goliat. Aquí Gedeón se creía el más pequeño, pero Dios sabía que lo que había puesto en Gedeón era para libertar al pueblo. La palabra de Dios no dice, porque es un poco amplia, te lo resumiré. Y la palabra, el Señor le dice, Él le dice, Gedeón, yo soy el más pequeño de la casa. Él dice, vete y tú vas a derribar a los madianitas como si fuera un solo hombre. Y Gedeón pidió al Señor, si eres tú que me habla, espérame que yo iré a buscar un sacrificio. El ángel lo esperó. La cuestión es que al final él pidió algunas pruebas al Señor para decirle, si tú me vas a acompañar, Señor, yo voy a hacer esto para que tú me muestres. El Señor le esperó, él fue, hizo el sacrificio y el sacrificio se consumió. Él pidió unas pruebas y le dijo, Señor, mira, no te enojes conmigo, pero si tú vas conmigo, yo quiero que tú me muestres esto. Y dejó tendida una lana al amanecer para que cayera el rocío. Cuando cayó, dice que cayó sobre la lana como él lo había pedido. Entonces, a través de aquellas palabras, él le dijo, Dios sabía que él tenía duda, pero no cambió a Gedeón por las dudas, sino que Gedeón buscó su respuesta en el Señor. Hoy, como Gedeón le dijo a aquel ángel, el Señor me abandonó. Hoy ve a los pies de Jesús y dile, Señor, tú dijiste que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo y yo te creo. Señor, mira que tú experimentaste la soledad de la prueba en la cruz. Hoy yo quiero que tú animes mi espíritu, porque tu palabra me dice a mí que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo y yo te creo, pero aumenta mi fe. Dios está contigo. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Gedeón, elimina la mayor cantidad de hombres para que ustedes vean que no son las cantidad de hombres que van a libertar a Israel, sino que es la gracia de Dios. Dice que 22,000 se fueron a la casa de retorno, aquellos que tenían miedo para pelear. Luego el Señor mandó y solamente con 300 hombres a enfrentarse a un ejército grandísimo donde se habían unido más de los ejércitos enemigos y con 300 hombres Gedeón logró derribar a aquellos que lo oprimían. Hoy quizás tú te puedes decir, Señor, ¿por qué mis amigos me han dejado? ¿Por qué mi familia me ha abandonado? ¿Por qué, Señor Jesucristo, mira, el médico que me ayudaba ya no me ayuda? ¿Por qué, Señor Jesucristo, mira, aquellos que estaban conmigo ya no están en medio de la dificultad? Ojo, Dios te está permitiendo que te quedes lo más con la mínima cantidad de posibilidades humanas. Es para que cuando ocurra el milagro, la gloria tú se la dé al Señor. No son tus fuerzas humanas, no son mis fuerzas humanas, es la fuerza de Dios la que da la gloria. Por eso, si tú crees que tú estás solo en medio de tu proceso, yo te digo, dale gloria y alabanza al Señor, porque en medio de aquel milagro, la gloria será para aquel que te la va a dar. ¿Tú sabes por qué Dios limpia el camino? Como le dijo a Gedeón, con la mínima cantidad de hombres y lo más débiles es que tú vas a libertar a Israel para que la gloria vean que es de mí que viene la gloria. Tu milagro está ya listo, pero tu milagro se va a hacer posible cuando tú le des la gloria al Señor. Cuando tú mires a los cielos y digas, no fue por mis manos humanas, no fue porque yo tengo la mejor cosa del mundo, fue porque la gloria viene de Dios, porque la misericordia de Dios es más grande que mi miseria y por eso el Señor se glorifica en aquellos que le acuden. Dios te ama y te ama con amor eterno y Dios por eso te dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque ¿cómo obra Dios en un corazón que no cree? Yo quiero que aunque tú veas como Dios le dijo a Job, aunque tú escuches las espadas que resuenen en tu oreja, en tu oído, confía en mí.
Aunque tú creas que los montes se pueden mover, Dios está contigo. Y si Dios te dijo que tú vas a vivir en la abundancia, no importa que tú estés viendo ahora mismo la escasez, la abundancia llegará en el nombre de Jesús porque Dios te la prometió. Y Dios no es un hombre para mentir. Dios es fiel a su promesa. Adora al Señor en medio de la dificultad que tú estás viviendo y glorifica a Dios, y de Él vendrán ríos de agua viva para que tú glorifique a Dios, porque en las tiendas de los justos suenan las campanas de las victorias. Confía en Dios y no importa que se muevan los montes y la tierra, sigue confiando en aquel que está vivo, que reina y que hizo en ti una nueva nación de adoradores. La palabra de Dios nos dice que a través de Gedeón, el más débil que se consideraba, el Señor libertó a Israel. Y Gedeón empezó a saber que lo que glorificaba a Dios no era su debilidad, sino que la gloria era para Dios, que lo glorificaba al Señor era que en medio de aquel más pequeño, el Señor se hizo grande para que el mundo vea verdaderamente la victoria que viene de Dios. La gloria es de Dios y de nadie más. Por tanto, mientras tú no reconozcas la gloria del Señor, mientras tú estés pendiente en una mano que te va a socorrer, quizás no va a llegar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios quiere que tú le dé la gloria a Él. No para una vanagloria, no. Para que tú entiendas que quien confía en Dios permanecerá para siempre. Porque los que confían en Dios, dice, son como el monte Sión, que nunca son derribados. Y aún más, aquellos que confían en Dios verán su gloria, como Jesús le dijo a Marta. Te he dicho que si crees, le verás la gloria de Dios. Yo quiero cerrar este tema con esta palabra que el Señor te dice hoy en Isaías 54:10. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no te retiraré mi lealtad, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere. Tú quieres más prueba de que Dios está contigo. Ve a la palabra, porque es imposible creer en lo que no conocemos. Busca a Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Primero busco a Dios, primero me entrego a Dios, primero mi tiempo se lo dedico a Dios, y mis cosas ya el Señor la tiene resuelta, porque soy su propiedad. Y Dios es celoso con su propiedad. Los hijos de Dios no mendigan ni hambre, ni pasan hambre, ni techo. Los hijos de Dios viven en la gracia y viven en la plenitud, porque Dios es nuestro Padre. Por eso hoy le pido a Dios que levante tu fe, que si tú puedes estar pasando un momento difícil, hoy el Señor abras las alas de tu corazón y te diga, confía que yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Si yo estoy contigo, ¿qué puede faltarte? Confía en el Señor. Que Dios abra tu corazón para entender que los hijos de Dios están cubiertos con la gracia de un Padre amoroso, que nunca le faltará nada. Dios te bendiga. No mire la enfermedad, mira la promesa que Dios te dio. No mire tu circunstancia, no mire lo que está a tu alrededor humanamente. Mira lo que las manos de Dios están obrando, porque la gloria de Dios va a ser grande mientras más grande sea tu fe. Que Dios te bendiga grandemente. Jesús está contigo. Los milagros existen cada día, pero para que ocurran debes tener fe. Confía y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga.